Desde Farmacia Federico Mayo 23 os presentamos nuestras cápsulas informativas. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que nos interesa muchísimo, como es la vacunación COVID-19 en niños. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a hacer un poquito de contexto para ver cómo está un poco toda esta situación y a ver qué conclusiones llegamos en este vídeo. Ahora mismo está saliendo un boom en los medios de comunicación con todo esto, debido a en el punto en el que estamos ahora mismo con la vacunación COVID-19 en general en España, así que creo que resulta muy interesante un poco analizar los diversos factores que ocurren respecto a la vacunación en niños y qué es lo que puede llegar a ocurrir. Antes que nada, como siempre, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para estar al día de todo en salud, donde hablamos de medicamentos, salud y coronavirus. Dale a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo poco a poco, y si además te gusta este tipo de contenido, déjanos un like para seguir creciendo, y si tienes alguna duda, alguna sugerencia, déjanos un comentario. Ahora mismo estamos en uno de los mejores puntos en los que hemos estado hasta ahora de la pandemia, porque a día de hoy, en la grabación de este vídeo, en España al menos se ha llegado hasta un 70% de vacunados con la pauta completa del COVID-19. Esto es una noticia estupenda, se ve claramente en los medios de comunicación, se ve también en los datos, se ve en los datos que ya han bajado muchísimo las hospitalizaciones y las muertes, a pesar de a lo mejor que haya muchos contagios. Incluso ya están bajando los contagios. Llevamos tiempo escuchando el tema del porcentaje de la inmunidad de grupo en el 70%, pero es verdad que esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque este valor es muy voluble, cambia muchísimo dependiendo de las condiciones y de las circunstancias. La situación de la pandemia ahora mismo, respecto a cuando empezó, que es cuando se estimó este valor o cuando ya empezaron a haber vacunas, es muy distinta. ¿Por qué? Por lo que ya hemos comentado, han florecido nuevas cepas que son mucho más contagiosas. Si estas cepas son más contagiosas, evidentemente nuestra respuesta debe ser más contundente, donde antes tendría que estar 7 de cada 10 personas vacunadas para llegar a esta ansiada inmunidad de grupo, ahora tienen que estar vacunadas 9 de cada 10. Esto yo creo que es bastante fácil de entender. Entonces esto nos debería invitar a pensar en que deberíamos de pasar un poco de los porcentajes y centrarnos más en otro tipo de filosofía, como por ejemplo, que yo creo que es lo más prudente, pasar a una mentalidad de que cuantos más vacunados, mejor. Olvídenos de los números. Cuantos más, mejor. Evidentemente tenemos que llegar a un mínimo. Los porcentajes cambian, las situaciones cambian, pueden florecer nuevas cepas. Yo creo que la mejor manera de tomarnos la pandemia, y respecto el fin de la pandemia sobre todo, es que cuantos más vacunados estemos, mejor va a ser para todo el mundo y más seguros vamos a estar. Ten en cuenta esta mentalidad y aplícatelo y piénsalo. Evidentemente, si al final nos vacunamos 10 de 10 en vez de 9 de 10, la situación es mucho mejor. Pero ¿esto se puede aplicar a los niños? Pues básicamente en que los niños, desde el principio de que empezamos con la vacunación, han estado un poco fuera de la ecuación. ¿Por qué? No porque se les haya discriminado, ni muchísimo menos, ni se les haya tenido en cuenta. Simplemente en que los criterios de vacunación a la hora de decidir quién se vacunaba antes y quién se vacunaba después ha sido en función de riesgo y de exposición. Es decir, el riesgo que puedes tener de una vez que has cogido el coronavirus, pues de tener la forma grave, y de la exposición, es decir, de lo expuesto que esté esto al virus. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que esté expuesta, que trabaje en una UCI. Está mucho más expuesta que cualquier otra, por así decirlo. Esos han sido los criterios. ¿Y dónde se ubican los niños? Pues los niños, en toda la lista de la vacunación, han estado al final. ¿Por qué? No por capricho, ni por nada en concreto, sino simplemente porque los niños, desde el principio de la pandemia, se ha visto que cogen menos la enfermedad, que se contagian menos y que una vez que lo cogen, desarrollan menos la enfermedad grave. Que esto no quiere decir que no haya niños que cojan la enfermedad y que la pasen de forma grave, porque los hay. Hay niños que cogen el COVID-19 y lo pasan de manera grave y con las complicaciones. Es mucho más infrecuente, sí, pero los hay. Y en particular, sobre todo, si el niño tiene algún tipo de patología previa, como puede ser diabetes, como puede ser asma, como puede ser algún tipo de patología del corazón. Estos niños hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de vacunación, porque evidentemente tienen una situación clínica compleja. Y esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Entonces, si los niños en teoría se contagian menos y lo cogen menos, ¿por qué se está sugiriendo vacunar a los niños? Pues en el punto en el que estamos ahora mismo, la mayoría de los casos que se están produciendo de COVID-19 son en personas que aún no están vacunadas o que no se han querido vacunar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que conforme se vayan vacunando más grupos de edad y vaya quedando menos gente vacunada, irán disminuyendo los grupos susceptibles a la enfermedad y quedará un único grupo susceptible, que van a ser los niños. ¿Esto quiere decir que vaya a haber más casos que vaya a haber esto? No. Quiere decir que los casos que se produzcan probablemente van a ser más en niños que en adultos. Entonces, esto de cara a la vacunación es importante tenerlo en cuenta, porque aunque los niños desarrollen menos la enfermedad, porque la desarrollan menos, evidentemente el virus al final va a estar circulando
y va a correr el riesgo de o contagiar a alguna persona que a lo mejor no esté vacunada, o bien que dé lugar a la aparición de nuevo tipo de variante, que esto también es importante. Esto es en un contexto muy a largo plazo o a medio plazo, no se sabe, porque las cosas, como hemos visto en la pandemia, pueden cambiar de un día para otro, pero si al final están circulando estas variantes tan contagiosas, lo que vamos a necesitar es que, como ya comenté antes, cuantos más mejor, o sea, cuantos más vacunados, mejor. Entonces puede ser que en un futuro se vea que evidentemente haga falta vacunar a los niños simplemente por el hecho de cortar la transmisión, que a lo mejor después a nivel individual no es tan necesario en el sentido de que a lo mejor no van a pasar complicaciones, pero evidentemente después con una mentalidad un poco más colectiva sí a lo mejor requiere que estos niños estén inmunizados para evitar el posible florecimiento de una posible cepa, por ejemplo, que sí afecta a los niños, porque esto evidentemente puede ocurrir en un medio largo plazo, por supuesto, pero es una posibilidad que está ahí y es importante tenerlo en cuenta. Esto ahora mismo simplemente existe muchísimo debate alrededor porque no se sabe exactamente por qué. Porque ahora mismo estamos con una especie de situación de transición, no es una situación final ni mucho menos. Estamos ahora mismo en un punto muy bueno de la vacunación, pero existe muchísimo debate acerca de esto. No lo vamos a saber porque lo hemos visto en toda la pandemia, la situación cambia de un día para otro en un segundo. Y a lo mejor la situación de hoy no es válida para mañana, para dentro de una semana o para dentro de un mes. Y evidentemente nos tendremos que ir adaptando. A lo mejor ahora mismo, en el punto en que estamos, quizás a lo mejor acaba la vacunación y no es tan necesario vacunar a estos niños. O a lo mejor acaba y es totalmente necesario. A lo mejor se estima que el beneficio es increíblemente superior que a los riesgos de que no estén estos niños vacunados. Concluyendo mucho, pues lo que ya he comentado, que a lo mejor después a nivel individual no sacan tanto beneficio directo en este momento, pero a lo mejor sí a largo plazo o a medio plazo, y por supuesto un beneficio colectivo, que también es importante, que al final el tema de la vacunación depende de a nivel individual y también muy a nivel colectivo. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que con la experiencia que ya hemos tenido este año, no ha habido grandes focos en los colegios. No sabemos tampoco qué va a pasar exactamente cuando vaya ocurriendo con la nueva cepa. Esperemos que no, se supone que no va a ocurrir, porque además vamos a seguir con todo el tema de medidas de precaución y eso, pero es un aspecto a tener en cuenta que también pues que nos han producido grandes brotes en los colegios. Pero la vacunación es segura. Actualmente la edad mínima para vacunarse es de 12 años. Al principio no era así, la edad era mayor, pero poquito a poco se han ido haciendo estudios y se ha comprobado que con 12 años la vacunación es beneficiosa y segura. Actualmente hay ensayos clínicos tanto para la vacuna de Moderna como para la vacuna de Pfizer, en fase 3. Esto es muy interesante. La que probablemente surja antes va a ser la de Pfizer, porque ya lleva los ensayos clínicos en niños desde antes. Tendremos información antes. Dentro de poco va a haber muchos datos, pero se espera que para septiembre o octubre se pueda solicitar la aprobación para utilizarla en niños. Además, hicimos un vídeo sobre esta vacuna, sobre la vacuna de Pfizer, del cual os dejo aquí una tarjetita para que sepáis todo sobre esta vacuna, por si además estáis interesado en el tema. Así que os lo dejo para que le echéis un ojo. Actualmente no hay datos oficiales publicados, pero todo apunta a que la vacuna se aprobará y que no habrá ningún tipo de problema, se aprobará la indicación. Este ensayo clínico están empleando menos dosis que en adultos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario en niños es distinto que en los adultos. ¿Y por qué no se han probado estos medicamentos desde el principio en niños? Porque nunca se hace, no con estas vacunas, sino con ningún tipo de vacuna, ni con ningún tipo de medicamento, a no ser que sea expresamente destinado para niños. Primero, evidentemente, pues se hace con adultos sanos, todo requiere un proceso y los niños siempre se excluyen. ¿Por qué? Porque evidentemente una reacción adversa en un niño puede ser mucho más grave o mucho más impredecible que en un adulto, en las que las condiciones están más establecidas y hay mucho más experiencia. Entonces, y que evidentemente la consecuencia que puede tener una reacción adversa en un ensayo clínico puede ser mucho más grave en un niño que en un adulto. Así que en el desarrollo de estos medicamentos se ha seguido el mismo proceso que para cualquier otro medicamento. Pero es que se ha hecho muy rápido, pero por dos factores principales: por la financiación y por la burocracia. ¿Por qué? Porque muchas veces los laboratorios se quedan sin financiación, no tienen dinero y esta vez no han tenido problemas de fondos. Y después la burocracia a la hora de aprobar medicamentos es tremenda, es enorme y se tarda muchísimo. Desde que yo entrego un documento con información hasta que se lo leen, se aprueban o se rectifica, antes pasaban meses, incluso años. Ahora es rapidísimo, o sea, se le daba prioridad absoluta a esto porque evidentemente nos interesaba que estas vacunas llegaran al mercado cuanto antes. Así que se ha eliminado toda esta burocracia y donde antes se tardaba semanas o meses, en días pues prácticamente tenían respuesta. Entonces eso ha agilizado mucho el proceso. Además, se han solapado todas las pruebas del ensayo clínico, con lo que ha facilitado también muchísimo llevar el proceso a cabo en menor tiempo.
pero no quiere decir que se hayan tenido menos pasos o no se haya tenido toda la precaución que se debe tener con un medicamento, porque las vacunas, si están comercializadas, es porque son seguras. Pero es que hay reacción adversa, claro, es un medicamento, todos los medicamentos, sea cual sea, todos tienen riesgo, todos. Yo te invito a que vayas al botiquín y te leas el prospecto de cualquier medicamento. Vas a ver riesgos en la parte de reacción adversa, porque ningún medicamento es inocuo, todos tienen riesgo. ¿Y yo por qué no creo que vaya a haber problema con esta vacuna en niños? Por ejemplo, se está empleando ya actualmente en grupos tan sensibles como son las embarazadas, que llevan un niño dentro, en desarrollo. Es un grupo muy sensible siempre a todos los medicamentos y actualmente se está empleando en embarazadas. ¿Por qué? Porque tienen unos beneficios tremendos respecto a su riesgo. Respecto al riesgo de padecer COVID, evidentemente. Así que no desconfíes, porque créeme que esto tiene un montón de regulaciones, de controles, y que es seguro, porque al final tu niño probablemente o tu niña tendrá más vacunas que se han probado exactamente igual y tanto como estas. Así que, como resumen, no vamos a tener nada claro en un tiempo hasta que no se publique más información o cambien las circunstancias. Tenemos que tenerlo en cuenta, que las circunstancias, como ya he comentado, de un día para otro cambian, y evidentemente a lo mejor que la vacunación puede no ser tan importante, puede pasar a tener un papel totalmente y absolutamente fundamental. Imagínate que sale una variante de repente y va a ser obligatorio vacunar a los niños. También digo, si esta vacunación se aprueba en niños, va a ser porque la vacunación va a tener unos enormes beneficios y por supuesto va a ser segura. O sea, que no tengas desconfianza de que no han probado la vacuna, porque si la han probado en niños, si se está probando en niños, se ha probado en miles de personas. Como conclusión, lo que yo te quiero decir es que si esta vacuna se llega a aprobar, tranquila o tranquilo, que esta vacuna es segura. Evidentemente, esto también es un poco mi opinión, que después, antes que yo o cualquier otra persona o cualquier tipo de canal o cualquier tipo de información que veas por internet, está siempre la información que nos dan las autoridades sanitarias, las sociedades científicas y por supuesto la evidencia científica, que es lo importante, los datos, los números, qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurre. Esto es lo más importante. Yo siempre voy a recomendar la vacunación, sea la situación que sea, porque siempre va a tener beneficios. Porque aunque no sea a nivel individual, pues a lo mejor puede tener muchos beneficios a nivel colectivo. Porque es lo que digo siempre, las vacunas son unos medicamentos geniales. ¿Por qué? Porque es un medicamento que me pongo yo y estoy protegiendo a la persona que tengo al lado, a mi familia que tengo al lado. Esto es genial, esto no te lo da absolutamente ningún tipo de medicamento. Y evidentemente recomiendo la vacunación, sobre todo en niños que tengan patologías que puedan ser susceptibles. Esto es muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Si se aprueba la vacunación en niños y este niño es susceptible, vacúnalo sí o sí, porque le estarás haciendo un favor y estarás protegiéndolo, que es lo importante. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un like, porque así premiarás mi esfuerzo y veré que te está gustando de verdad. Y que te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. Dale a la campanita también, que es muy importante, porque si no, la notificación de los vídeos que voy subiendo no te das cuenta. Y si tienes alguna duda, alguna opinión contraria, alguna sugerencia, déjamelo en comentarios, que yo respondo siempre. Y si veo alguna cuestión así generalizada, pues haré un vídeo nuevo. Aparte de que, por supuesto, voy a ir actualizando la información conforme vaya apareciendo, y haré vídeos nuevos y todo lo que sea. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.